Bueno, la libertad de expresión, supongo que lo ha desarrollado, ¿no? Los otros participantes que me antecedieron, es no solamente la libertad de recibir información o de expresarse, sino también buscar información, ¿no? Entonces, este es un aspecto que quiero simplemente enfatizar. Y por otro lado, de que es parte de un derecho humano fundamental que es básico para poder ejercer otros derechos, ¿no? Si tú no puedes expresarte, si tú no puedes manifestarte, vas a tener limitaciones para poder ejercer otros derechos como el derecho a la participación ciudadana, la participación política, ¿no? Entonces, eso me parece que es necesario también enfatizar, ¿no? Una sociedad no se puede considerar democrática si es que parte de su ciudadanía no puede ejercer ese derecho a la libertad de expresión. Entonces, es un derecho para todos y para todas, ¿no? Entonces, mientras existan grupos sociales que no pueden ejercer ese derecho, esa sociedad, ese es un indicador de que la sociedad no es totalmente democrática, ¿no? Ahora, yo quiero referirme a algunos sectores sociales que están especialmente vulnerados en su derecho a la libertad de expresión, porque a veces cuando hablamos de la libertad de expresión en general, nos estamos refiriendo a ciudadanos varones, ¿no? Pero no son, hay algunos sectores que son especialmente vulnerables en su derecho a la libertad de expresión, como las mujeres, por ejemplo. Se habla mucho del feminicidio, se habla mucho del racismo, existe mucha discriminación, mucha violencia hacia la mujer. Y esto es en parte por factores culturales, ¿no? Factores que tienen que ver con la información de los derechos, ¿no? Entonces, me parece que es importante destacar que la escasa participación de la mujer en la política, la escasa participación de la mujer en la toma de decisiones, tiene que ver con factores culturales asociados también de alguna manera a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, una de las estrategias, una de las necesidades que existen es buscar darle mayor fuerza a que estos sectores puedan expresarse, ¿no? Yo estuve el día de ayer en un evento donde justamente se estaban haciendo experiencias innovadoras, ¿no? Estaba en el Cusco con un grupo y justamente surgió, por ejemplo, el tabú, ¿no? de la menstruación, ¿no? Se dice que cuando una persona está con su menstruación está enferma o es objeto de bullying o es objeto de burla. Entonces, y es porque justamente no hay una información adecuada que permita que nos humanicemos y reconozcamos todo como somos, ¿no? Y nos aceptemos, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver también con eso, ¿no? Y otro factor también es que cuando se habla del feminicidio, en realidad no existe un perfil del feminicida en el Perú. Hay encuestas que se han hecho entre personas, varones que han matado a mujeres en las cárceles, se les ha hecho las encuestas en las cárceles y justamente la conclusión era de que no existía un perfil definido del feminicida, porque potencialmente cualquiera podría ser un violador, un feminicida, ¿no? Esto significa que es algo totalmente grave, ¿no? O sea, existe un arraigo de la violencia, hay una erotización, hay una forma discriminadora de ver a la mujer y eso no se está combatiendo, eso no se está expresando. Las mujeres no pueden en toda su dimensión manifestarse, ¿no? Y esto es expresión, es consecuencia de la libertad también de expresión, ¿no? Otro grupo social también afectado por la libertad de expresión son la niñez, ¿no? Los niños y las niñas, ¿no? ¿De qué manera podemos asegurar que los niños y niñas también ejerzan su libertad de expresión? ¿En qué medida hay espacios de comunicación para que los niños y niñas puedan expresarse, ¿no? Teniendo en cuenta que es muy importante que los niños vayan construyendo su ciudadanía
y no son como adultos pequeños y adultos que todavía no pueden ejercer sus derechos o no son ciudadanos completos, porque son niños, no, no es así. Los niños, siendo niños, son ciudadanos completos y deberíamos ver, asegurar, ¿no? El Estado debería asegurar la forma de cómo pueden expresarse. Un caso muy preocupante en el Perú es, por ejemplo, la falta de información adecuada sobre educación sexual integral, por ejemplo, ¿no? Todas las tendencias humanistas, democráticas, pedagógicas y los organismos internacionales aconsejan que los niños reciban información apropiada desde muy niños sobre su educación sexual integral. Han habido esfuerzos en el Perú muy grandes para justamente buscar propiciar, ¿no? Insertar en la currícula mecanismos que permitan esto. Sin embargo, todos esos mecanismos se han ido al traste cuando algunos sectores de extrema derecha en el Congreso han impedido que se apruebe y han paralizado con el supuesto derecho de los padres a revisar los textos escolares y han frenado toda la posibilidad de que se brinde esa educación sexual integral, ¿no? Entonces ahí estamos ante una vulneración del derecho a la libertad de información de los niños que tienen derecho a recibir información, ¿no? Entonces me parece que es uno de los sectores vulnerables, ¿no? Otro de los sectores vulnerables son las poblaciones pobres o empobrecidas en el Perú, ¿no? Son sectores que, debido a la necesidad de recibir de buscar, ¿no? alimentos, la necesidad de priorizar, ¿no? la búsqueda de conseguir trabajo, no tienen dinero para comprar un periódico, no tienen dinero para buscar información, menos para educarse, ¿no? ¿No? Hay mucha población analfabeta o gente que puede leer y escribir, pero no lo practica porque no tiene tiempo o no tiene los recursos. Entonces un poco como me parece que preocuparnos porque algunos sectores sociales de la población que están empobrecidos, también hacer visible su falta de poder ejercer el derecho a la libertad de expresión. Y quiero terminar esto mencionando también a los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? O algunos sectores, aunque les llaman minorías, ¿no? Porque ejercen derechos sectoriales y no son la mayoría de la sociedad, como el grupo LGTBI, ¿no? ¿No? Que también tienen derecho a expresarse, a ser como ellos se autodefinan, ¿no? Siempre y cuando no vulneren los derechos de los demás, pero que son objeto de estigmatización, ¿no? Con esto me refiero a las minorías, ¿no? Pero en particular es increíble cómo los pueblos y comunidades indígenas no pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión porque no cuentan con medios propios, ¿no? Es muy difícil para una comunidad que habla una lengua indígena que no exista un medio, una radio, una televisión, donde se hable su lengua, ¿no? Entonces esa persona que ha nacido en un contexto, ¿no? donde su lengua materna no ha sido el castellano, se ve vulnerada porque toda la información que circula está en otra lengua, ¿no? Entonces yo creo que estamos en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y habría que poner el acento en cómo este decenio de las lenguas indígenas está asociado también el derecho a la libertad de expresión. Y eso pasa por dotar a los pueblos y comunidades de medios propios, ¿no? Y acá hay toda una discusión sobre qué tipo de medios propios, ¿no? Yo quisiera concluir esta primera parte señalando la importancia estratégica que tienen los medios comunitarios. Los medios comunitarios son necesarios en el Perú, ¿no? Claro, no en el marco jurídico, en el marco legal normativo actual, donde los medios comunitarios están restringidos en su potencia,
en su capacidad de conseguir recursos, en su capacidad de abordar temas, ¿no? No son tan atractivos los medios comunitarios debido a esas limitaciones. Sin embargo, los medios comunitarios estratégicamente son una necesidad, porque los medios comunitarios es uno de los mecanismos por los cuales la sociedad civil se puede expresar de manera independiente, ¿no? De manera sin fines de lucro, pero para sostener la posibilidad de expresarse. Y este derecho a los medios comunitarios no solamente son de los pueblos y comunidades indígenas, sino también de los sectores sociales, como los sindicatos, como los agricultores, como las cooperativas, ¿no? Entonces, en otros países existe un movimiento muy fuerte, muy grande de medios comunitarios, que en el Perú no hay, ¿no? Entonces, acá existe una gran concentración de los medios, que es otro problema y sería largo abordarlo, ¿no? Simplemente quiero remarcar acá la importancia de que es necesario en el Perú una ley de medios comunitarios que favorezca. Pero, y en el momento que se dé esa ley vamos a encontrar una sociedad más empoderada, más informada, que defienda sus derechos, ¿no? Que proponga soluciones a los diversos problemas y de hecho que vamos a hacer justicia con los pueblos indígenas y lo que señala la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en su artículo 16, que señala justamente que los pueblos deben acceder a medios propios y también a los medios públicos e incluso a los medios privados a fin de difundir su identidad, ¿no? Porque la identidad de un pueblo es parte del patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Entonces el valor de la diversidad cultural es enorme. La diversidad cultural, así como la diversidad biológica, es un valor y no debemos permitir, no debemos impedir que esas identidades se mantengan y se enriquezcan, y justamente los medios comunitarios abordan el tema de la pluralidad de voces, la pluralidad de expresiones culturales en un ecosistema variado, ¿no? de expresión comunicativa, ¿no? El otro tema que se me ha planteado es el tema de la ética y el periodística y el comportamiento periodístico, ¿no? Eh, no voy a entrar a una definición rigurosa sobre lo que es la ética periodística, porque esto tiene varias dimensiones filosóficas, pero simplemente voy a, de manera práctica, señalar que son los principios, ¿no? Los valores, las normas que guían el comportamiento periodístico de los profesionales en este campo, ¿no? O de los comunicadores en este campo del periodismo, ¿no? Y para tener mayor claridad con respecto a eso, es bueno remarcar que hay el tema de cómo abordar el tema de algunos dilemas, ¿no? Porque justamente la ética tiene que ver con cuál es nuestra visión de lo que es bueno o es malo, de lo que es correcto o no es correcto, lo que es adecuado o no es adecuado. Entonces la ética conlleva justamente principios que ayuden a dilucidar esas controversias, ¿no? Que enfrentamos. No son teóricas, no son abstractas, son concretas, son prácticas, ¿no? Y entonces quiero poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre los dilemas éticos que existen en el periodismo está el tema de la confidencialidad de las fuentes. Se reconoce que las fuentes deben ser protegidas. Un periodista responsable tiene derecho a conservar sus fuentes, ¿no? Sin embargo, hemos visto que hay algunos intentos del gobierno, a Hildebrand y algunos periodistas del semanario Hildebrand los han conminado judicialmente a pedir, a revelar las fuentes, ¿no? de alguna de sus denuncias, ¿no? Esto, por ejemplo, es una vulneración a un principio y que demuestra que el Estado no tiene una ética
que respete la ética de los periodistas, ¿no? Entonces, me parece que el tema, la necesidad de proteger las fuentes, es uno de los dilemas que nos enfrentamos día a día, porque nosotros no debemos en lo posible, no en lo posible, sino siempre cuidar y proteger nuestras fuentes, ¿no? A fin de que nuestra labor periodística no cause daño, ¿no? a las personas que colaboran con nosotros, ¿no? El otro tema es la tendencia a veces al sensacionalismo, ¿no? Entonces, o ponemos información de relieve que es de verdad de interés, o hacemos sensacionalismo, ¿no? Con el fin de tener más audiencia, ¿no? Entonces a veces exageramos las cosas, ¿no? Yo creo que ese es un dilema que cada persona tiene que tomar en cuenta, ¿no? Que no es lo mismo a tener un enfoque noticioso, ¿no? O sea, el concepto de noticia se construye, el concepto de noticia se fabrica, ¿no? O sea, nosotros, para una persona quizás de clase alta, de una urbe, ¿no? Limeña, no es noticia la destrucción por impacto climático, o de un fenómeno meteorológico de una familia humilde. Quizás no sea tan relevante para ellos, porque eso ocurre con frecuencia en muchas partes. Sin embargo, si somos periodistas locales, somos periodistas regionales o somos periodistas responsables, eso sí puede ser una noticia. Entonces la noticia, como les digo, no es un hecho en sí, sino es la construcción, es la forma de entender el impacto que tiene algo, un hecho en la sociedad, ¿no? Entonces un poco como que a veces una cosa es tener un enfoque noticioso y otra cosa es simplemente ser sensacionalista, exagerar las cosas de una manera desmedida, desproporcionada, simplemente con el fin de captar audiencia, ¿no? Lo cual es una práctica irresponsable, ¿no? Porque a la larga estamos despertando la atención para después no satisfacerla, y con eso simplemente nos desacreditamos como periodistas, ¿no? El otro tema es también, otro dilema es la privacidad y el interés público, ¿no? A veces no respetamos la privacidad de alguien, ¿no? Simplemente porque pensamos que todos deberían saberlo, o es algo que va a captar mucha atención, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber manejar estas cosas, ¿no? En el caso de los niños, por ejemplo, no revelar sus fuentes cuando son víctimas de algún delito, de algún acoso, de alguna circunstancia íntima, simplemente poner sus iniciales, ¿no? Entonces, hay que saber respetar un poco la privacidad, ¿no? Qué cosas, qué tipo de hechos se deben conocer y qué tipo de hechos se deben resguardar, ¿no? Hay imágenes, hay contenido sensible que tenemos que siempre valorar, ¿no? Hay conflictos de intereses, ¿no? O sea, la empresa me invita, por ejemplo, a una recepción, me invita a un viaje, me invita a un paseo. ¿Hasta qué punto nosotros debemos hacerlo? Un periodista se puede considerar autónomo, independiente, recibiendo algún tipo de favores de un sector o de un actor empresarial poderoso, importante, ¿no? Entonces un poco puedo yo luego escribir, criticar el comportamiento de esa empresa cuando he recibido favores de esa empresa, o me acostumbro a recibir favores de esta empresa. Igual sucede lo mismo con los gobiernos, ¿no? Con los gobiernos públicos, ¿no? Subnacionales, ¿no? Municipios, ¿no? Gobiernos regionales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay dilemas éticos, ¿no? Hay quienes dicen, no, no pasa nada, yo soy libre de escribir, y luego de interpretar, y no hay problema, pero hay unos que quizás piensen que sí, que es mejor no solamente serlo, sino parecerlo también, ¿no? Entonces, mantener esa autonomía, mantener esa distancia como periodista, ¿no? No me estoy refiriendo a un banquete, a una invitación, a una conferencia de prensa, que es algo normal, usual, ¿no? Me refiero a algún tipo de empresas que busquen, ¿no?
Yo estoy trabajando de manera muy cercana con comunicadores indígenas de la región Ucayali y hay una empresa que ha logrado cooptar, ¿no?, a muchos comunicadores, a muchos periodistas y prácticamente es una empresa que comete abusos, ¿no? Comete abusos, ha dividido a una comunidad y la está enfrentando. Hay un campeonato deportivo que es tradicional, ¿no?, entre de los pueblos indígenas de Ucayali, y ellos simplemente han decidido apropiarse de ese haciendo una copa similar pero con mayores premios, y se ha jalado aparte de los organizadores. Es una empresa que entonces suele beneficiar, ¿no?, dar beneficios particulares a ciertas personas. Y yo creo que también es un dilema ético si nosotros vamos a mantener, ¿no?, eso, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? O sea, los periodistas tenemos una serie de dilemas que tenemos que resolver día a día, y para lo cual quiero concluir simplemente señalando algunas pautas o criterios de un comportamiento periodístico adecuado, ¿no? El principal es la veracidad y la precisión, ¿no? O sea, tenemos que ser veraces. Ahora, no digo verdad porque la verdad no es algo completo, no es algo acabado. La verdad, a veces un hecho se informa hasta la información que se obtiene, ¿no? Y luego ese hecho puede variar, esa verdad puede variar porque se descubren más elementos. Entonces la verdad no es algo que se construya de manera definitiva, ¿no? Entonces, pero el periodista lo que sí busca es la veracidad, o sea, el criterio, la línea, ¿no?, que lo debe inspirar, que lo debe orientar, es la búsqueda de la veracidad, ¿no? Entonces, de esa manera se va a acercar a una verdad que no es absoluta, sino es una verdad que se construye, porque hay muchas verdades, depende de en qué situación uno la observe el hecho, ¿no? Entonces me parece que la veracidad y ser precisos en la información es parte de un comportamiento periodístico muy importante, ¿no?, que debe estar respaldado por hechos, por datos confiables, ¿no?, que debemos manejar, ¿no? El otro tema es la independencia, la imparcialidad, ¿no? O sea, cuando me refiero a la imparcialidad, me refiero a que yo puedo tener una opinión como periodista y escribir una editorial, una columna, escribir un artículo con mi opinión personal o la opinión editorial del medio en el cual trabajo, pero a la hora de desarrollar una información periodística tengo que separarla de la opinión, ¿no? Entonces, tengo que tratar de ser veraz, de dar hechos confiables, y de esa manera ser independiente e imparcial en la forma de describir los hechos, ¿no?, sin hacer falsos balances, ¿no?, tratando de interpretar ser pluralista en recoger ambas versiones de un hecho, ¿no? El otro tema es respetar la privacidad, ser transparente, en el sentido de para quién trabajo, quienes me han apoyado en investigación periodística, de ser el caso, presentar diversidad de perspectivas, ¿no? Yo creo que esa es una tarea también que se ha perdido mucho, que es a veces no ser parcializado solamente con una posición, sino la noticia se enriquece, la información se enriquece cuando recojo diversidad de perspectivas, ¿no? Ya he mencionado la necesidad de rechazar el sensacionalismo. Si es necesario corregir algún error, porque nos hemos equivocado, hay que corregirlo, hay que rectificarnos. Hay que tener cuidado con la sensibilidad de los demás, ¿no?, que ciertos temas pueden herir la susceptibilidad o la sensibilidad de algunos sectores, ¿no? Entonces, yo creo que no podemos ser inhumanos, ¿no?, despojarnos, ¿no?, simplemente porque somos radicales, ¿no?, somos duros, ¿no? Entonces hay que considerar aspectos humanos
en nuestro tratamiento periodístico. Y no estaría de más, no tanto como estaría de más, sino que deberíamos tener también una formación básica en derechos humanos, ¿no? Yo creo que la necesidad de promover los derechos humanos, que son de todos, de todas, y ahora también dicen todes, es importante, ¿no? Y por otro lado también hay documentos internacionales de organismos de Naciones Unidas donde se ha hablado de la necesidad de promover una cultura de paz, ¿no? La información debe contribuir a una cultura de paz, ¿no? Entonces, es importante tener presente eso. No fabricar noticias, obviamente, no aceptar sobornos o regalos, ¿no? De un actor influyente, y por último, y con esto acabo, la necesidad de una formación continua, ¿no? Autoformación continua, ¿no? O sea, el periodista no lo hace el cartón, el periodista no lo hace el título, o el periodista no lo hace el carnet, ¿no? El periodista tiene que estar permanentemente informado. Vivimos en un mundo donde hay cambios permanentes y tenemos que actualizarnos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se habla ahora, mucho se ha hablado del cambio climático. Sin embargo, también algunos no lo ven como un cambio, sino como una crisis climática. Entonces, hay periodistas europeos en España que han acordado ya no hablar de cambio climático, sino de crisis climática, ¿no? Sin embargo, algunos pueblos hablan de catástrofe climática. O sea, mucho depende de cómo lo observan, ¿no? Si tú estás en un país insular, ¿no? Esos que están abajo, muy cerca al nivel del mar, ¿no? En el Caribe hay varios países, islas, que se están hundiendo, que están desapareciendo, ¿no? Que ya sienten el agua debajo de la tierra, ¿no? Muy cercana. Entonces, son países que ya tienen un plazo para desaparecer, en 2 años, 5 años, ¿no? Entonces, para ellos ya el cambio climático no es simplemente es un cambio, es una catástrofe, porque tienen que irse a otra parte. Ya han empezado ese fenómeno migratorio, ¿no? Entonces, un poco como que nosotros tenemos que actualizarnos, tenemos que renovar nuestro lenguaje, hacerlo cada vez más apropiado. A veces se habla, por ejemplo, de que todos debemos promover el desarrollo y el crecimiento, y, y eso es como algo infinito, ¿no? Sin embargo, algunos países se están planteando no crecer, ¿no? O sea, en el sentido capitalista, en el sentido desesperado, destruir los recursos. A otra cosa, ¿no? Los recursos no solamente son recursos, los pueblos indígenas ven los mal llamados recursos naturales como bienes comunes. Entonces, el lenguaje cambia, el lenguaje se renueva, ¿no? No hablar simplemente de los recursos naturales, no hablar de los bienes comunes, no hablar de un desarrollo en abstracto, sino hablar del buen vivir, ¿no? Al cual aspiran los pueblos, ¿no? Entonces, porque el desarrollo muchas veces implica, pues, ¿qué? Seguir al capitalismo, seguir el modelo consumista de los países industrializados. El planeta no va a alcanzar para eso. Entonces, un poco como que el periodista tiene que ser también un intérprete, tiene que ser una persona que está renovando el lenguaje, y para eso la autoformación es un camino permanente, ¿no? Entonces, me parece que esos podrían ser algunos consejos de lo que es un comportamiento periodístico, ¿no? Bueno, yo lamento no estar en Piura, estoy llegando esta madrugada del Cusco. Había querido comprar un pasaje hoy día para Piura y poder acompañarlos personalmente, pero lamentablemente los vuelos solamente salían a las 8:30, y francamente he estado bien agotado porque he estado en un retiro de una semana de trabajo intenso en un laboratorio de experiencias de comunicación con gente cineasta, documentalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no he podido con la anticipación debida preparar mejor una presentación, pero espero modestamente contribuir
con algunas ideas que espero sean útiles para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima.